Hola a todos, ¿cómo estáis? El día de hoy nos encontramos en un nuevo video para el canal, en este caso, del tercer proyecto de Fe a la Ciencia y el último, que es un videojuego pedagógico llamado ¿Quién quiere ser científico? ¿Quién quiere ser científico? Es un videojuego de ciencias naturales, con 55 preguntas programadas y 6 minijuegos aleatorios. Al ser un poco grande el proyecto, probablemente divida este video en dos partes. En esta primera parte quiero centrarme en todos los sprites y en el código más grande del juego. ¡Vamos allá! Bueno, antes de ver cómo está programado esta primera escena y cómo está la jerarquía y todo, vamos a ver las imágenes que ocupamos para todo el proyecto de Quién quiere ser científico. Las imágenes son las siguientes. En primer lugar tenemos esta que no se alcanza a ver muy bien, pero es el título. Dice ¿Quién quiere ser científico? Aquí dice ¿Quién quiere ser millonario? Resulta que ese título tiene un dato curioso, lo tuve que hacer 3 veces. La primera vez lo hice en color negro y decía ¿Quién quiere ser científico? Pero me dijeron que no se leía bien, entonces lo cambié a este. Pero me equivoqué y coloqué ¿Quién quiere ser millonario? En vez de ¿Quién quiere ser científico? Entonces me tocó volverlo a hacer. El caso es que este es el primero de las imágenes que necesitamos para el menú. En segundo lugar tenemos estas que son objetos muy variados. Tenemos, por ejemplo, la imagen de la X, la imagen del chulo, la imagen del fondo de Albert Einstein, la imagen de Albert Einstein, la cabeza, la imagen superior de donde va a ir el texto, la imagen del fondo, las imágenes donde van a ir las respuestas y la imagen donde va a ir la pregunta. Bastante simple hasta el momento. Además tenemos esta parte de aquí, que es donde están todos los números de la ruleta. El 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí coloqué hasta el número 10. Aunque al final únicamente utilicé hasta el 1 al 6. Pero bueno. También tenemos este de aquí que es la ruleta. Como pueden ver, la parte donde está el cristal tiene opacidad. Está con la opacidad bajada. Aquí empezamos con los minijuegos. Tenemos el minijuego de los vasos sanguíneos. Cogí esta imagen de internet del vasos sanguíneos, donde están todos los vasos sanguíneos ahí metidos. Corté diversas partes y los coloqué en circulitos para poder decir esto es una arteria, una vena o un capilar. Este es el minijuego más fácil porque aquí te lo dice y está separado por colores. Entonces es imposible perderlo. Tenemos este de aquí, que es el minijuego de la membrana celular. Tenemos una parte de carbono, oxígeno, nitrógeno y una membrana celular. Simple. Tenemos esta parte aquí que la utilicé para los músculos. Aquí iba a colocar la imagen que tenías que saber de qué parte del cuerpo es y para hundir si es el A de la cabeza, si es el B del torso, si es el C de los brazos o si es el D de las piernas. Y continuando con los músculos tenemos esta imagen donde tengo la imagen guía que está aquí. Y de esta imagen saqué todas estos 12 partes, donde está de la cabeza, de las piernas, del torso y de la mano. Además de eso también tenemos el del corazón. Tenemos aquí el sprite de la pregunta, un sprite sumamente necesario porque no solamente lo utilicé para este minijuego, sino que incluso lo utilicé para el menú. Además tenemos esta parte de aquí que fue arrancarles el corazón a la gallina, al reptil, al humano y al pez. Y aquí están los corazones. Y esta es la imagen de las partes sin el corazón. Y por último tenemos esta de aquí, que es un hombre mostrando su sistema óseo y muscular y un círculo mostrando para señalar en qué parte del cuerpo están las diversas articulaciones. Bueno, aquí estamos en ¿Quién quiere ser científico? Primero que todo vamos a ver cómo funciona para empezar a destriparlo en las dos partes de este video. ¿Cómo funciona? Al hundirle play, lo que tenemos primordialmente es el menú, en el cual hay una animación de Albert Einstein, la cabeza y el marco, por llamarlo de alguna forma, se mueve de forma diferente. Y al hundir en el botón, empezamos. Esta es la primera escena de juego, donde hay un total de 55 preguntas programadas, de las cuales se van a jugar 4. Por ejemplo, tarso o carpo, y aparece un pie, entonces aquí sería tarso. Aquí, ¿cuántos tipos de vasos sanguíneos hay? 3. Fe es hierro. ¿Cuántas costillas, cuántos tipos de costillas hay? Y te sale cuántas buenas y cuántas malas tuviste.
Después de 10 segundos con los chulos sale una ruleta con un número aleatorio entre el 1 al 6 que te manda a uno de los 6 minijuegos completamente aleatorios. En este caso el minijuego número 5, que nos dice esta articulación es móvil, semimóvil o inmóvil. Entonces yo digo móvil, semimóvil, móvil, inmóvil, móvil, móvil, y ahí está. Después de 4 segundos te manda al menú de inicio. Excelente, ahora vamos a empezar a ver cómo está diseñado. Así que vamos allá. Bueno, primero estamos en el menú. El menú, como pueden ver, es realmente sencillo. Consta de la cabeza de Albert Einstein, el fondo de Albert Einstein, la imagen del título, ¿quién quiere ser científico?, la imagen del botón y la imagen del fondo. La animación de Albert Einstein está diseñada con esa animation de Unity. Aquí está la animación de la cabeza, dando vueltas en círculo. Y aquí está la animación de el fondo. Además de esto tenemos en el canvas un botón con al alfa a mínimo. Si lo colocamos a máximo, ahí está el botón. Y este botón imaginario recubre el sprite del supuesto botón, pero el botón es invisible. ¿Qué código tiene? Es muy sencillo. Tiene un código que al hundir el botón te mande al nivel número 1, por llamarlo de alguna forma. Vamos a mostrárselos. Aquí lo tenemos. Menú. Vamos a abrir la script. Bueno, aquí está el código. Lo único que tiene es que añadimos el motor de Scene Management, que nos permite controlar las escenas. Y además de eso, utilizamos el Public Void nivel 1 y cargamos la escena Sample Scene, que es la escena principal. Como pueden ver, el botón está diseñado, para que cuando hundan, llama a la main camera al menú nivel 1 para que te mande a la Sample Scene. Como pueden ver, es un menú muy simple, no tiene nada de ningún tipo de opción, es simplemente un botón y es para añadir presentación. Ahora vamos a lo interesante de esta primera parte. Bueno, ahora vamos a ver cómo funciona la parte principal del proyecto, el cual es el Sample Scene o el nivel número 1. Quiero recalcar que esta parte la he grabado 2 veces ya, porque la primera vez hubo un error de audio y lo tuve que volver a grabar, así que es la segunda vez y espero que ya no haya errores. Así que bueno, vamos allá. Lo voy a hacer lo más rápido posible y lo más entendible posible, aunque es algo bastante complejo a priori. Así que vamos a verlo. En primer lugar tenemos la escena, aunque la chicha de esto, lo interesante, lo chulo, lo chingón, está en la programación. Entonces, ¿qué está en la jerarquía? Pues muy sencillo, una cámara, aquí está la cámara, está grabando las cosas que vimos en la primera parte del video, que eran los sprites, perdón. Tenemos el fondo, la parte donde va la pregunta, la parte donde van las respuestas y la parte donde va la imagen. Todo esto obviamente con profundidad, así parezca raro, tiene profundidad. Resulta que las imágenes 2D, nosotros lo vemos 2D porque todo está sin lejanía, todo está aplastado. Sin embargo, es posible que Unity hace algo, y es que algo esté más por delante de otra cosa o por detrás de la otra cosa, y por eso es que, por ejemplo, la parte de arriba, la imagen de arriba está más por delante. Lo mismo con las cosas extras, que es, por ejemplo, los chulos y las X, que como pueden ver está por delante de todo. ¿Para qué? Para que nada tape los chulos y las X, que es lo último que sale. También aquí teníamos el Ground Albert y el Head Albert, pero no, al final no lo coloqué aquí, sino que lo coloqué en el menú. Porque al principio este juego iba a ser simplemente un examen de las 55 preguntas, pero decidí colocarle el menú y colocarle los minijuegos. Ok, aparte de esto, tenemos la ruleta invisible y además de la ruleta tenemos los números, el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, todos los números. Por ejemplo, aquí tenemos el número 1 o el número 9, por ejemplo. ¿Ven? Simple. Ahora, eso es lo que hay aquí, lo que está mirando la cámara. Sin embargo, el canvas también tiene cosas. Por ejemplo, el canvas tiene cosas un poco más interesantes. La imagen, que es la que va en el recuadro, en el marco de las imágenes, los textos de las respuestas
el texto de la pregunta y, ojo, esto es importante, y es que el A, B, C y D son botones. O sea, son imágenes que tienen un botón. ¿Para qué? Para que cuando lo hundas, diga, tú presionaste la respuesta A. Y con esto acabaría en lo que cabe de la jerarquía y de lo que ve la cámara. Poco más hay. El resto de cosas que hay son cosas que o no terminé de programar, ya sea por falta de tiempo porque no me gustó el resultado, o cosas que realmente no son importantes y que están ahí por error o simplemente porque me dio flojera quitarlas. Así que ahora vamos a lo interesante, que es la programación. Bueno, aquí estamos en el código. El código tiene 2710 líneas de código, así que es bastante largo. Sin embargo, lo voy a intentar de explicar la forma más fácil que pueda. Bueno, en primer lugar vamos a dividir el texto, la programación en varias partes. En variables, después en start, en voids, update y después en los voids. Primero vamos a empezar con los motores, con las variables que haya. Después vamos con todo lo que esté programado en el void start. Después todo lo que esté programado en el void update. Y por último todo lo que esté programado por mí, o sea, los voids que yo haya creado. Bueno, así que ese es el orden, así que vamos allá. En primer lugar, los motores que tenemos. Únicamente añadimos el UnityEngine.ui y el UnityEngine.EssenManagement, que permite el UI utilizar los textos e imágenes, o sea, para cambiar imágenes, cambiar textos y todo lo que se refiera a Canvas. Y el Scene Management, que me permite a mí controlar las escenas para poder cambiar de escena, reiniciar escena, etc. Bueno, en primer lugar, en las variables tenemos la variable de cuántas malas tenemos y la variable de cuántas buenas tenemos. Ambas son enteras. Aunque al final no utilice la de las variables malas, pero bueno, es lo que hay. Después tenemos 3 pares de temporizadores. Recuerden que yo cuando hago temporizadores lo que hago es lo siguiente. Creo un temporizador de tipo flotante donde guardo los segundos y además de eso creo un emp, o sea, una variable booleana que me permite saber cuándo detengo el temporizador o cuándo lo empiezo. Eso es lo que generalmente hago. Ahora, tenemos preguntas. Las variables de preguntas son, primero, una variable llamada progress, que me permite saber en qué estado de la partida vamos. Si vamos en la pregunta número 1, en la pregunta número 4, en los chulos o en la ruleta. Además, tenemos 4 variables booleanas llamadas quest, que son realmente simples y me permite a mí saber cuál respuesta es la buena, si es la respuesta A, la B, la C o la D. Digamos que yo tengo quest 2 igual a true, quiere decir que la respuesta correcta es la B, pero si tengo quest 3 igual a true, la respuesta correcta es la C. Ahora, también tenemos 4 variables de preguntas que nos permiten saber cuál fue el número de la pregunta que tocó. Como las preguntas son aleatorias, quiere decir que al principio de esta partida estas 4 variables van a tener un número aleatorio entre entre el 1 y el 55, que son las preguntas que hay. Y esas son las preguntas que van a tocar en cada partida. Simple. Después tenemos 3 variables de animación, que son una variable de animator de imagen, una variable de las respuestas y una variable de las preguntas, ¿cierto? Para poder controlar cuando entran las preguntas, cuando entran las respuestas, cuando entra la imagen. Simple. Además, tenemos también el UI. El UI, o sea, el Canvas, tenemos un total de 5 textos, un texto para la pregunta y 4 textos de respuestas y una imagen, que es lo que vamos a controlar con el UnityEngine.ui. Después tenemos las variables de las imágenes, que son de tipo sprite. Son un total de 55, una imagen por pregunta, aunque algunas están repetidas, pero bueno, 55 imágenes. Después tenemos objetos varios, que son, todas las variables son game objects, exceptuando la última, que la coloqué aquí porque ya me da pereza organizarla entre los demás espacios. Aquí, ¿qué hay? Tenemos los chulos y las X para poder activarlos en el momento que ya lleguemos a donde vamos a saber cuántas tenemos buenas y cuántas tenemos malas. También tenemos todo lo del Canvas. Esto de aquí son los textos, la imagen y todo lo del Canvas. ¿Qué pasa? Que a través de estas variables no vamos a modificar ni el texto ni la imagen. Con estas variables lo que vamos a hacer es poder desactivar y activar el texto. ¿Por qué?
Como dijimos ahorita cuando estábamos mirando cómo estaba todo organizado, nos dimos cuenta de que aunque es 2D, todo está separado. ¿Qué pasa? Que el canvas está mucho más separado que el resto de objetos. Entonces yo tengo aquí los chulos y las X, y aquí tengo el canvas, pues las preguntas y las respuestas me van a tapar las X y los chulos, o sea que los tengo que desactivar. Además tenemos aquí la ruleta y los números de la ruleta y la variable random minigame, que random minigame es una variable que me permite a mí saber cuál fue el minijuego aleatorio que se eligió al final de la partida. Listo, ya terminamos con la primera sección de esto, faltan 3. La segunda es el void start. Vamos a ver qué hay aquí. Primero que todo se selecciona en las variables de preguntas un número aleatorio entre el 1 y el 56, o sea entre el 1 y el 55, con el random range. De esta forma al principio de la partida ya el juego sabe cuáles van a ser las preguntas que te va a preguntar. Y después hacemos este pequeño código para poder evitar que se repitan, que es muy simple. Dice así: si pregunta número 1 es igual a pregunta número 2, o pregunta número 1 es igual a pregunta número 3, o pregunta número 1 es igual a pregunta número 4, entonces se le suma 1 a pregunta número 1. Ahora, si pregunta número 2 es igual a pregunta número 3, o pregunta número 2 es igual a pregunta número 4, o pregunta número 2 es igual a pregunta número 1, se le suma 1 a pregunta número 2. Y por último, si pregunta número 3 es igual a pregunta número 4, o pregunta número 3 es igual a pregunta número 2, o pregunta número 3 es igual a pregunta número 1, se le suma 1 a la pregunta número 3. De esta forma se evita que salgan repetidas. Sin embargo, hay un posible error. Este error no lo solucioné por falta de tiempo. Sin embargo, si os digo por si acaso ustedes lo van a utilizar, este método, lo van a programar, lo puedan hacer. Ese error es muy simple. Digamos que pregunta número 1 es igual a 55 y pregunta número 2 es igual a 55. Entonces, en esta primera parte dice: si pregunta número 1 es igual a pregunta número 2, que en este caso lo es, se le suma 1 a pregunta número 1. ¿Qué pasa? Que entonces la pregunta número 1 queda siendo igual a 56, pero no hay 56 preguntas, lo cual causaría un error. En ese caso, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Preguntar si cualquiera de las preguntas es igual a 56 o más, que se vuelva aleatoria de nuevo y que se repita este código. Así de simple. Continuamos. Dice así: void update. Empezamos con la parte más larga. Bueno, no la más larga, sino la más maluca de programar, puesto que es muy repetitiva y no cambia prácticamente en nada. Por lo menos las partes de los voids, que es la más larga y la más tediosa, por lo menos tú sientes que estás mejorando porque cambias de programar preguntas. Aquí no, aquí todo es muy repetitivo, así que atentos. Primero que todo, hacemos los temporizadores. Cada temporizador va a tener su función. Por ejemplo, el temporizador número 1, aquí tiene el código, cópienlo si quieren. Cuando sea igual a 1, sea el temporizador número 1, cuando se active va a contar un segundo y va a parar las animaciones. O sea, el temporizador número 1 para las animaciones. Simple. El temporizador número 2, cuando se active, va a contar 10 segundos y lo que va a hacer es desactivar todos los chulos y las X, activar la ruleta y sacar un número aleatorio entre el 1 al 7 que lo va a aparecer en random minigame. O sea que el temporizador número 2 lo que hace es, en pocas palabras, desactivar la parte donde te dice cuántas preguntas tienes buenas y malas, y después lo que hace es ya colocar la ruleta para decir cuál fue el minijuego aleatorio que te salió. Después tenemos el temporizador número 3, el cual cuando se activa cuenta hasta 5. ¿Y qué es lo que hace? Muy sencillo, cuando llega a 5, mira el valor del random minigame, que ya lo sacamos en el temporizador número 2. Y lo que hace es que si es igual a 1, te manda el minijuego de los huesos. Si es igual a 2, al minijuego de los músculos. Si es igual a 3, al minijuego de los vasos. Si es igual a 4, al minijuego del corazón. Si es igual a 5, al minijuego articular. Y si es igual a 6, al minijuego de la membrana. Simple. Y ahora vamos a la parte por la que yo dije que esto era muy tedioso. Dice así: aquí empezamos con la variable progress, que es la variable más importante, porque la permite saber cuál es el estado de la partida. Así que vamos con progress, del 1 al progress 4, que serían las 4 preguntas. ¿Cómo están programadas las preguntas? Simple.
Primero vamos a ir con progress 1 y veremos el resto. Si progress es igual a 1, entonces cogemos en la pregunta número 1. Así que lo que vamos a hacer es preguntar cuál es el valor que salió al principio, aleatoriamente de la pregunta número 1. Por ejemplo, vamos a ver únicamente el primero porque el resto es igual. Si pregunta número 1 es igual a 1, llamamos al void que yo programé de la pregunta número 1 y volvemos la pregunta número 1 0 para evitar errores. Este simple código de aquí, cópienlo si lo van a usar, se va a repetir 45 veces con solamente dos cambios. El primero es que en la pregunta no va a decir que es igual a 1. Aquí dice, por ejemplo, si pregunta número 1 es igual a 24. Y aquí lo que hace el segundo cambio es que no llama a la pregunta 1, sino que llama a la pregunta 24. Simple. Todo esto con el progress 1, Ahora vamos con progress 2, que hace más de lo mismo. Si pregunta número 2 es igual a 1, pues llamamos a la pregunta número 1 y volvemos la pregunta número 2 0 para evitar errores. Y esto lo repetimos 45 veces, así que copiad este código si lo vais a usar y lo copiáis y pegáis 45 veces con el cambio de la pregunta y de la que se llama. Aquí lo pueden ver, pueden ir pausando si lo quieren ver. Es lo mismo, si lo quieren comprobar, pausenlo. Listo, ya, mucho tiempo. Vamos y empezamos con progress 3. En progress 3 más de lo mismo. Primero pregunta cuál es el valor de la pregunta 3, llama a esa pregunta y vuelve a la pregunta 3 0. Lo mismo del resto de la pregunta número 1 y 2, pero cambiando que sea pregunta número 1 por pregunta número 3. Ya está. Así 45 veces. Y por último, y para acabar esta parte tan repetitiva, está si progress es igual a 4. En este caso vamos a la pregunta número 4 y preguntamos por el valor de la pregunta número 4. Si es igual a 1, llamamos a la pregunta número 1 y volvemos la pregunta número 4 0. Listo. Eso se repite 45 veces, igual que el resto de progress, 55. Y aquí está. Y aquí es donde empezamos con cosas más interesantes. Y es con progress 5, progress 6 y creo que progress 7. No me acuerdo bien ya. Aquí es donde vamos a mirar cómo hicimos para que salieran las preguntas que tenemos buenas y las malas, cómo hicimos para que saliera la ruleta y entre otras cosas. Así que empezamos con progress igual a 5. Si progress es igual a 5, desactivamos todas las cosas del canvas, o sea, la imagen y los textos, para que nos estorben a los churros y a las X. Y decimos, si tienes 0 preguntas buenas, pues enciendes el X1, el X2, el X3 y el X4 y empieza el temporizador número 2 para desactivarlos. Si tienes una buena, pues creas el chulo 1 y activas el X2, el X3, el X4 y vuelves el temporizador 2 verdadero. Si tienes 2 buenas, activas el chulo 1 y 2 y desactivas la X3 y 4. Si tienes 3 buenas, activas el chulo 1, 2, 3 y activas la X4. Y si tienes 4 buenas, activas el chulo 1, 2, 3 y 4. Simple, bueno, relativamente simple. Aquí lo pueden ver, pausenlo y cópienlo si lo van a usar. Y ahora vamos con el progress número 6. Progress número 6 hace algo muy sencillo. Y es que aquí es donde nos coloca el número de la ruleta que salió en el temporizador número 2. Es así de simple. Si progress es igual a 6, lo que vamos a hacer es preguntar. Si el minijuego aleatorio que salió es igual a 1, entonces vamos a activar el número 1 y vamos a apagar el resto de números. Y activamos el temporizador número 3. Después preguntamos, si el minijuego aleatorio fue 2, entonces encendemos el número 2 y apagamos el resto de números. Si el minijuego aleatorio fue 3, encendemos el número 3 y apagamos el resto de números. Después preguntamos, si el minijuego aleatorio fue 4, encendemos el número 4 y apagamos el resto. Y así con los 9, aunque como dije, yo solo utilicé 6. Ok, aquí ya acabamos con la parte de las variables de start y de update. Ahora vamos con los void personalizados. Que primero que todo voy a explicar rápidamente qué son los voids. Si quieren un video más en profundo de cómo se utilizan, lo tendremos, me lo diréis y lo hacemos. Bueno, los voids son algo muy sencillo, son parte de código que vas a utilizar mucho. Como lo vas a utilizar tanto, lo programas como un void independiente y cada vez que lo utilices simplemente lo llamas en vez de tener que programar todo de nuevo. Vamos a ver lo que tenemos.
Tenemos primero estos 4 voids que se llaman botón A, botón C, botón D. ¿Qué es lo que hacen? Simple. Si la quest de ese botón, por ejemplo, botón A sería quest 1. Entonces, si quest 1 es igual a true, o sea que la respuesta es A, se le suma uno bueno, se le suma uno a progreso, se vuelve quest 1 falso y se llama el void salir. Simple. Después de eso, de lo contrario, sumamos uno a progreso y sumamos una a malas. Lo mismo con el botón B, solamente que en vez de quest 1 con quest 2 y ya, eso es todo. Y en vez prácticamente. Aquí tiene el código, pausenlo si lo quieren usar. Listo. Siguiente. Lo mismo con el botón C, pero con el quest 3. Y lo mismo con el botón D, pero con el quest 4. Listo. De esta forma ya tenemos programado los botones. Ahora, en los botones dentro del canvas, por ejemplo, el botón D, ya hacemos que cuando se pulse llame a este script, ¿ok? Ok. Ahora, tenemos un total de 55 voids más. Cada uno de estos voids son las preguntas que llamamos anteriormente en el Progress 1, 2, 3 y 4. Aquí tenemos, por ejemplo, void pregunta número 1. Cada pregunta tiene esto, así que copiadlo si lo vais a usar, es muy importante. Lo copiéis y peguéis 55 veces y simplemente modificáis los factores. ¿Qué tiene? Primero que todo, colocamos la imagen de la pregunta. Segundo que todo, colocamos la pregunta. Y después colocamos las 4 respuestas. Después de eso, colocamos cuál es la respuesta buena con los quests. Y llamamos al void entrar, que hace que la imagen, las preguntas y todo entren. Como pueden ver, es bastante sencillo, pero esta es la parte más tediosa, porque son 55 preguntas que hay que programar y se puede hacer un poco largo. Sin embargo, el resultado es bastante bueno. Aquí lo tenéis, copiáis y pegáis 55 veces con el resto de preguntas. Si queréis, podéis pausar y ver que todo está igual de programado, solamente que cambiando las preguntas y la imagen y los textos. Bueno, saltamos todos los demás voids, porque hay un total de 55 voids de preguntas, para llegar a los últimos voids, que creo que ya son los voids de animaciones. Vamos a comprobarlo. 54, 55 y correcto. Nos quedan los últimos 3 voids, que son los que controlan las animaciones. El void salir lo que hace es que los animator, si quieren un tutorial sobre animator, me lo pedís y lo hacemos. La variable de animate se vuelva a 2 y que el temporizador no empiece. ¿Para qué? Para que todos los imágenes salgan. ¡Pum! Después tenemos entrar. El void entrar lo que hace es lo mismo, solamente que en vez de que animate sea 2, lo vuelve 1 para que las cosas entren. Y tenemos parar, que lo que hace es todo se vuelve a 0 para que las animaciones se queden estáticas. Y de esta forma logramos programar el minijuego número 1, la parte principal de Quién quiere ser científico. Bueno, y hasta aquí esta primera parte, en la cual únicamente vimos todos los sprites que tiene el juego y el script de las 55 preguntas y del menú. En la segunda parte vamos a tener el resto de scripts, que son bastante repetitivas, pero también vale la pena mirar las diferencias. Y además de eso, vamos a tener un script, además, porque hay un minijuego especial. Un minijuego que es sobre la membrana celular, el cual se controla con las teclas W, A, S y D. Entonces nos vemos en la próxima parte. Si queréis otro tipo de videos, podéis decirlo. Nos vemos en la próxima.